Listo, doctor. Correcto, gracias. Por nada. ¿Ya empezó la grabación? La grabación ¿Me ya empezó. indicas? Sí, Sí, doctor. gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última sesión del diplomado sobre Derecho Probatorio. Tengo preparada, como en las otras actividades, una presentación para el día de hoy. Pero también me gustaría que hiciéramos una actividad en la que participáramos todos. Ya es la conclusión del diplomado. Han sido varias sesiones las que hemos tenido. Son muchos los temas que hemos abordado, por supuesto, de manera, no diría superficial, pero sí ligera, porque el tema es sumamente amplio y hemos visto lo fundamental de cada uno de los temas, pero al mismo tiempo todos los temas son complejos, son amplísimos y nos lleva mucho a la meditación. Pero además el título de la sesión de ahora. ¿Quieres presentarnos, por favor, Alejandro, la carátula para que veamos el título y luego dejamos de Claro que sí. participar, dejamos de compartir la presentación? La presentación como conferencia final es reconstrucción del sistema probatorio. Y vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Yo no pienso en una reconstrucción del sistema probatorio, sino pienso en el derecho probatorio, reflexiones y sugerencias. Porque si hablamos del sistema probatorio, tendríamos que preguntar cuál sistema probatorio, porque hemos hablado de sistemas probatorios. O bien, si la expresión sistema probatorio se refiere solo a la materia electoral. Sí, yo pienso que debemos abarcar una amplitud, como lo hemos estado haciendo en el transcurso de todo el diplomado, no solo al derecho electoral, sino abierto a todas las ramas del derecho, aunque por supuesto con sus limitaciones. Les he dicho, actualmente yo no sé derecho penal, ni tampoco sé derecho procesal penal. De ahí que no entremos a detalles en esta materia. Pero al mismo tiempo, al estudiar derecho probatorio, hemos ido analizando cada uno de los temas en términos generales, no siempre con especificidades. Y para mí no hay motivo de reconstrucción del sistema probatorio o reconstrucción del derecho probatorio, sino simple y sencillamente analizar todos los temas que hemos abordado, más los otros que no hemos visto en el contexto del diplomado, para poder formular algunas sugerencias. También me anima a este título lo que hemos leído en alguna otra ocasión, cuando hablamos, si no mal recuerdo, de prueba ilícita, de lo que algunos autores nos dicen que es el derecho, y entre ellos fundamentalmente Luis Recasens Siches, que nos dice que el derecho no es más que la objetivación o la normativación de la vida humana normativada o vida humana objetivada. Sabemos que el derecho, en su sentido objetivo, es sistema de normas jurídicas, o como comúnmente repetimos, conjunto de normas jurídicas. A partir de esto, para mí no puede haber una reconstrucción del derecho probatorio, sino en todo caso, el derecho probatorio ha venido evolucionando al tiempo que ha evolucionado la organización de la sociedad, la complejidad y especialización de los procesos jurisdiccionales y por tanto de las reglas procesales en materia probatoria.
Y, por supuesto, también el derecho probatorio en el contexto del derecho procedimental y en el contexto del derecho sustantivo. Habíamos dicho en alguna de nuestras pláticas, para mí el derecho se divide en dos desde el punto de vista material de las normas jurídicas, derecho sustantivo y derecho formal. El derecho sustantivo, el que establece derechos y deberes de naturaleza jurídica. El derecho formal, instrumental, que es el que nos sirve para poder hacer efectivos los derechos sustantivos, para poder lograr que los deberes jurídicos, entre ellos fundamentalmente las deudas, sean cumplidas. Y por tanto el derecho formal lo he dividido en la presentación que expuse al principio de este curso, lo divido en derecho procesal y derecho procedimental. Y una figura que no he podido hacer o una gráfica que no he podido hacer, voy a pedir apoyo para este objeto. Cuando trato de ubicar el derecho probatorio, no me queda más que ubicarlo como un círculo concéntrico y fuera del derecho probatorio, tres ramas del derecho. Por una parte, el derecho sustantivo, por otra parte, el derecho procesal y por otra, el derecho procedimental. Y si nos acordamos de cómo se presenta la célula, tenemos un núcleo. Ese núcleo estaría ocupado por el derecho probatorio y tenemos un plasma. Ese plasma sería el derecho en general dividido en los tres apartados que acabo de decir: derecho sustantivo, derecho procesal y derecho procedimental, de tal manera que la prueba está presente en todos los ámbitos del derecho, en todos. Cuando estudiamos teoría del acto jurídico, estudiamos un requisito de validez, la formalidad. Y cuando hablamos de formalidad, hablamos de dos especies de formas o formalidades: la forma ad probationem y la forma ad solemnitatem, es decir, la forma que se requiere como solemnidad, elemento de existencia del acto jurídico, la forma que se requiere como requisito de validez del acto jurídico, caso en el cual hablamos de formalidad, y la consensualidad o libertad de forma. Las partes o el autor de un acto jurídico es libre de darle al acto jurídico la forma que quiera, pero para demostrar su existencia y los términos en que se llevó a cabo ese acto jurídico, necesitamos una prueba. Y entonces le damos la forma verbal ante testigos, sin testigos, o bien la forma escrita privada con o sin testigos, o bien la forma escrita pública. Depende del grado de certeza que queramos tener del acto jurídico, y todas estas son formas ad probationem. Es preconstituir una prueba del acto jurídico que se ha llevado a cabo. En cambio, en otros casos, la forma se requiere para la validez del acto jurídico. Sin el cumplimiento de la forma especial, el acto jurídico no es válido. Por ejemplo, la compraventa de bienes inmuebles. Toda compraventa de bienes inmuebles debe constar por escrito. Y dependiendo el código que consultemos, el escrito puede ser privado hasta determinada cuantía como precio de la compraventa, y debe ser en escritura pública cuando exceda de esa cuantía prevista en el Código Civil. Pero lo importante es que siempre debe ser por escrito. ¿Qué escrito? ¿Público o privado? Depende del valor de la compraventa. En fin, todos estos temas, insisto, a mí me llevan a esta sugerencia: reflexiones y sugerencias sobre el derecho probatorio. No me atrevería a hablar de una reconstrucción
del derecho probatorio o del sistema probatorio. No hay nada que reconstruir. El derecho probatorio se ha venido construyendo con la humanidad, junto con la humanidad, y está como hemos estudiado en este diplomado actualmente el derecho probatorio. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué debemos modificar? ¿Qué debemos cambiar? Son temas interesantes como, por ejemplo, el estándar de prueba, ¿sí? O bien el tema de la prueba ilícita o el de la carga de la prueba. Tenemos que reflexionar sobre estos temas. El derecho a probar, que casi ningún tratadista del derecho procesal trata el tema del derecho a la prueba. En fin, hay muchos temas de reflexión y de sugerencia, pero me gustaría escuchar más las inquietudes de ustedes para que podamos hacer un intercambio de opiniones y que podamos tener un buen resultado de esta última sesión del diplomado sobre derecho probatorio. Así que de ustedes es la palabra. Adelante, dejamos de compartir, Alejandro, por favor, y vamos a ver quién se anima a hablar, quién se anima a decir lo que quieran, ¿eh? Pueden ser observaciones, pueden ser preguntas, pueden ser sugerencias, pueden ser reflexiones, lo que quieran, pero que participemos todos. ¿Quién es el primero? Porque no creo que soportemos estar, son 5:17, no creo que soportemos estar en silencio de aquí hasta las 6:45. Anímense a hablar. Buenas tardes, y ahorita pues nada más la introducción y ya aquí mis compañeros me van a seguir, pues agradecerle estas semanas que hemos estado conversando y pues siento que fue muy fructífero porque su forma de ir explicando, les digo que no nos quedaban dudas para la siguiente clase porque siempre fue muy metódico en ir puntualizando las cuestiones. Pues ahorita estoy viendo a ver mis apuntes, a ver si me acuerdo de alguna duda que haya tenido y ahorita se la planteo. Gracias, Francisco. A ver, ¿quién quiere decirnos algo? Sé que no es fácil, pero anímense. Adelante, Daniel. Pues, buenas tardes, doctor, Buenas compañeros. tardes. Yo más que nada tengo un poquito de duda, reflexión. Creo que en algunas, como la legislación mexicana en muchas partes, como de alguna manera limita mucho o hasta cierto grado el derecho a probar. Creo que algunas normas están ya un poquito anacrónicas en cuanto a cómo se ha movido el derecho probatorio en las recientes décadas, ¿verdad? Por ejemplo, con lo que mencionaba usted, que obviamente Jordi Ferrer lleva como un poquito es el precursor de los estándares probatorios, ¿no? ¿Qué tanto ve usted como la necesidad de que el sistema jurídico mexicano se actualice en cuanto a su normativa y su práctica en el derecho probatorio?
Bueno, depende mucho, Daniel, de qué es lo que pretendamos. Efectivamente, hay normas anacrónicas y la vimos en el Código Federal de Procedimientos Civiles y lo advertimos en nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación de 1996 y se repite el error en la nueva ley de 2223. Sí, parece que quienes hacen leyes no se quieren asesorar de personas que sepan, están tal vez imbuidos en un lacayismo político o bien están imbuidos, están seguros de la necesidad de una austeridad republicana mal entendida y quieren pagar 5 pesos por la asesoría y obviamente, como me decía mi hija hace unos minutos, pues se consiguen abogados de 5 pesos y el producto pues, es de 5 pesos o menos y no de lo que debería de ser tratando de llevar a cabo una nueva legislación. Veamos nuestros códigos, los dos que mencionaba, tanto la ley procesal de 96 como la de 2023 en materia electoral, todavía siguen usando la palabra solo serán admisibles estas pruebas. Cuando en este momento lo que debemos tener es una libertad de prueba, una amplia libertad de prueba. ¿Cuáles son nuestros límites? Que la prueba no sea contraria a la moral ni al derecho. Me parece que con estas dos restricciones son más que suficientes y que podamos aportar todas las pruebas que podamos tener a la mano con independencia. Perdón, pero me está molestando algo, creo que ya pasó. Sí, que tengamos libertad para probar con independencia de cuál sea nuestra calidad procesal. Actor, demandado, tercero interesado o coadyuvante. Y por supuesto, la actividad del tribunal. No podemos considerar un tribunal pasivo, un tribunal del siglo XIX que esté esperando que las partes le lleven las pruebas para resolver. Habíamos leído la expresión secundum allegata et probata, que es correcta, pero que tenemos que actualizar. No puede el tribunal resolver fuera de lo que han alegado las partes. Si las partes determinan el litigio, el actor su pretensión, el demandado sus defensas o su defensa, y cada uno ofrecerá y aportará las pruebas, yo pienso, de buena fe para resolver el conflicto. Pero también debemos pensar que ofrecerán y aportarán las pruebas que convengan a su respectivo interés. Por tanto, el tribunal debe ser cuidadoso en qué es lo que recibe, qué es lo que admite y qué es lo que necesita para poder resolver conforme a derecho, pensando siempre en la justicia. Y la justicia, como la hemos aprendido desde el derecho romano, dar a cada quien lo suyo. Y la pregunta, ¿y qué es lo suyo de cada quien? Pues depende del caso concreto en donde debemos de tener mucho cuidado para tratar de buscar la realidad de los hechos, la verdad de los hechos, a partir de lo alegado y probado por las partes o lo que como tribunal pensemos que hace falta para poder resolver con justicia. Entonces, efectivamente, tenemos que actualizar algunas reglas y en especial, aquí sí, el sistema probatorio, de sistema legal a un sistema de libre prueba, que se puedan ofrecer y aportar todas las pruebas, que sean pertinentes, por supuesto, sin más limitación que el derecho y la moral. Ya decíamos la moral social.
Y por supuesto, no podemos aplicar las reglas rígidas de que a quien afirma le corresponde la carga de la prueba. Sí, esta sigue siendo la regla, pero veamos los casos excepcionales. Y lo veíamos en jurisprudencia en controversias de orden familiar, que normalmente son controversias o conflictos que se dan en privado, incluso en la recámara, no en la sala, no en el comedor, no en el patio, sino en la recámara, para que no haya testigos, para que no haya una posible grabación. Sí, y entonces, ¿quién debe probar? Pues habrá que tomar en cuenta el caso concreto y partir de presunciones. Presunciones, por supuesto, que surgen de la realidad social. De aquí la importancia de las máximas de la experiencia. Un juez inexperto no es lo mismo que un juez con experiencia. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le vamos a exigir que pruebe? Al que esté en mejor posibilidad de ofrecer y aportar la prueba. Algunos autores llaman a esto la prueba dinámica. Sí, no, yo no encuentro por qué el dinamismo, sino a quién corresponde la carga de la prueba. Acuérdense que una pregunta era si sigue siendo vigente el concepto de carga de la prueba. Por supuesto que sí, pero tenemos que saber a quién le vamos a dar esa carga probatoria. Si no, no podemos partir de reglas rígidas, sino de adecuarlas al caso concreto. En nuestra materia, decíamos, en el caso de violencia política en contra de las mujeres por razón de género, pero yo no lo dejaría solo en violencia política en contra de las mujeres, sino en muchos casos, sobre todo cuando hablamos de violaciones a principios constitucionales, cuando hablamos de causales genéricas de nulidad, cuando hablamos de rebase de topes de gastos de campaña. Sí, tenemos que buscar en dónde debe estar la prueba, a quién le corresponde ofrecerla y aportarla, o hasta dónde puede llegar la facultad del tribunal para investigar por sí lo que quiere saber para resolver mejor. Sí, entonces tenemos que darle libertad también al tribunal. Y el tribunal, por supuesto, debe estar integrado por magistrados prudentes, por personas prudentes. Pero antes de la prudencia, por personas que sepan. Si jurisprudente en el derecho romano no era el que sabía mucho, sino el que era prudente y resolvía conforme al principio de justicia o de equidad. Entonces, actualmente lo que tenemos que buscar son personas que sepan y luego personas que sepan y además tengan la madurez psicológica suficiente para poder ser jueces. Me espanta el presidente de la República cuando dice: el tribunal es bueno, pero debe haber gente honesta. Sí, es un insulto que las magistradas y los magistrados no merecen y que no puede provenir del depositario del Poder Ejecutivo Federal. Si tiene alguna prueba de que alguien es deshonesto, ¿por qué no la denuncia? ¿Por qué no el juicio político? Que no sea el ataque, como dicen los periodistas, desde el púlpito más alto de la República. No, si hay algún elemento para decir fulanito o fulanita es deshonesta, que se proceda conforme a derecho en contra de esta persona. He escuchado en todo lo que llevamos del sexenio las acusaciones de todos los deshonestos, pero no he escuchado uno solo que haya sido sometido a investigación, a proceso y a sentencia. Si no puede ser de esa manera. Entonces, regresando al otro tema, sí, la materia del derecho probatorio
debe de desarrollarse en cada juicio según las circunstancias del caso particular. Por supuesto, partiendo siempre de reglas legisladas, de reglas que estén previstas en la ley, porque ese es el freno y la guía para todos, para las partes y para el tribunal. Yo no comparto, por supuesto, de ninguna manera la tendencia del derecho libre. Conforme a la doctrina del derecho libre, las leyes solo son recomendaciones para el tribunal y el tribunal tiene la libertad absoluta de actuar como quiera. No, esto se ha dado solo en países totalitarios, en países que han tendido al comunismo, al socialismo, a una izquierda que más que izquierda se vuelve una dictadura. Y lo mismo en la Alemania nazi fue en donde surgió esta doctrina del derecho libre y en donde se aplicó. No puede ser de esa manera. Si tenemos necesariamente que regirnos en los países de derecho escrito por las leyes escritas, pero leyes bien elaboradas, no leyes elaboradas conforme a un interés político. En estos días estamos viviendo la discusión en la Cámara de Diputados que pretenden una reforma constitucional en donde, perdónenme, pero el pensamiento obtuso de los llamados partidos de oposición está cayendo en el juego del partido mayoritario. No se dan cuenta, y perdónenme también esta otra expresión, que el derecho es el arma para defenderse, sobre todo, de los no poderosos. El partido político poderoso puede cometer arbitrariedades y los partidos políticos pequeños solo tienen el derecho y los tribunales competentes y justos para defenderse. Y aquí están cayendo en el juego de querer cortar las alas, como ellos dicen, al tribunal electoral y que el tribunal resuelva solo conforme a la letra de la ley. Esto es regresar cuando menos 300 años atrás en la historia de la humanidad, cuando Montesquieu decía en el espíritu de las leyes, el juez no es más que la boca que pronuncia las palabras de la ley. Bueno, si el juez solo va a pronunciar las palabras de la ley conforme a esta propuesta de reforma, pues acabemos con todos los tribunales, compremos computadoras, alimentemos la memoria dura de la computadora con todas las leyes, con la Constitución, y dejemos que el caso concreto, narrado, entre al programa computacional y que la computadora nos dé la sentencia, al fin que el juez solo pronuncia las palabras de la ley. Absurdo. Toda norma jurídica debe ser, primero, conocida, entendida e interpretada para poderla aplicar al caso concreto. Pero además, si la norma no existe, si la norma es incompleta, si la norma es oscura, el tribunal la debe completar, la debe crear o la debe interpretar, según el caso concreto. Y esta es función de todos los tribunales. Y ahí está el artículo 18 del Código Civil Federal, cuyo origen data de 1928. El artículo 18 no es algo que se haya hecho por el Tribunal Electoral de ahora. Es una norma que está en el Código Civil Federal desde hace casi un siglo. Pero todo esto es congruente con lo que tenemos en el párrafo 4 del artículo 14 constitucional. Toda sentencia del orden civil debe ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. Y a falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho.
Ese es el artículo que ha estado vigente incluso desde 1857, no solo desde el 17, desde 1857. Los tribunales tienen que actuar así. ¿Cómo pretenden los ignorantes de la Cámara de Diputados decirnos que el tribunal no puede resolver sino conforme a la letra de la ley? Pues acabemos con los tribunales. ¿Para qué están? ¿Para qué pagar jueces? ¿Para qué pagar magistrados? ¿Para qué una segunda instancia? Primera instancia y segunda instancia. Y luego el medio de control de constitucionalidad y convencionalidad. ¿Para qué todo eso? Si vamos a pedir lo que están pidiendo los diputados para el Tribunal Electoral, acabemos con todos los tribunales y volvamos nuevamente a la autoridad de Su Alteza Serenísima, que es ejecutivo, legislativo y judicial, y estaremos acabando con el Estado de Derecho. Tanto nos tardamos en que surgiera el Estado democrático, hasta 1789, como para ahora tratar de acabarlo, cuando menos en lo que hace al territorio nacional. Seríamos el ejemplo de un nuevo Estado que regrese a la Edad Media o poco antes de la Edad Media. Perdón, me distraje quizá a muchos otros temas, pero todos están vinculados a lo mismo, porque el juez tiene que resolver conforme a lo alegado y probado en juicio, con independencia de a quién corresponde la carga de la prueba y hasta dónde llegan las facultades probatorias del tribunal. Pero si no va a haber tribunal con facultades probatorias, si no va a haber tribunal con facultades de interpretación, con facultades de integración, estamos acabando el Estado de Derecho. ¿Para qué la tripartición de poderes? En fin, ahora les dejo la palabra a ustedes. Adelante, Francisco. Pues ahorita que mencionaba esa propuesta de reforma que pretende quitarle algunas facultades al Tribunal Electoral, pues también vi que algunos legisladores estuvieron, ahora sí, promocionando que habían aprobado una reforma en la cual disminuyen la edad para poder ser diputado federal de 21 a 18 años. Pues ahora sí, si los de 21 que llegan no tienen la experiencia, como lo decía usted, de que hay jueces inexpertos que van agarrando experiencia en el camino para poder resolver de mejor manera. Con 18 años, pues sería un caso muy excepcional que alguien de 18 años, que a lo mejor siendo carismático y popular para obtener el voto del pueblo sabio, pues pueda legislar cosas de que cuando hay retrasos en nuestra Cámara de Diputados de años que la misma Constitución en sus transitorios, en las reformas que se han hecho, en sus transitorios se han mencionado que se tienen que hacer en cierto plazo, y pues hay reformas que hasta la fecha no han podido salir, que ya tienen 5, 6, 7, 8 años que están desfasadas, y pues no hay que querer ser populista con que los jóvenes voten por cierto partido porque está rebajando la edad para que puedan acceder al cargo de diputados. Mejor hubieran de legislar para que los que van a legislar, los que van a ser los diputados, los que van a ser los senadores, tuvieran alguna capacidad, algún conocimiento al respecto, porque pues si no, va a ser un tema de nunca acabar, que nada más van a llegar los populares, pero no los sabios. Igual que los jueces que lleguen por el voto popular, pues que no por eso estamos eligiendo diputados que tienen esa responsabilidad de supervisar cómo se eligen los integrantes de los tribunales, pero pues como no se cumplen esas funciones, pues por eso mismo quieren que ahora sí todo sea a través del voto. Es cuanto. Gracias, Francisco. Adelante, David Alejandro. Gracias, doctor. Muy buenas tardes.
Bueno, yo quería preguntarle, digo usted con toda su experiencia, incluso de ser, de ser magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, ¿qué opina usted, recortando yo un poco el tema de ayer, que las nuevas tecnologías, se ha echado mano de ellas para poder precisamente ahora hacer ofrecimiento probatorio y poder monitorear también, hablando de derecho específicamente electoral, pues bueno, poder monitorear gastos en cuestión de campaña, monitoreo de publicidades indebidas, así también como esos tiempos que digo, estemos en tiempo de hacer campaña o que ya pudieran entrar en una veda o que pudiera haber algo más de una manera ilegal, como por ejemplo tratábamos el tema de cuando los influencers fueron pagados por un partido político, pues bueno, para poder hacer mención justamente en tiempo que no se debía. Entonces, mi pregunta es esa. Usted que viene de esta experiencia, ¿qué opina de que con estas nuevas tecnologías, con software incluso computacional, pues ahora se puede hacer un monitoreo? A mí me recordaba cuando usted nos comentaba en su plática sobre, por ejemplo, las diligencias para mejor resolver. A mí se me asemeja un poco yéndonos o comparando en tiempos a esto, ¿no? A tratar de echar mano de tecnologías nuevas, que a lo mejor no es como tal una diligencia, sin embargo, pues bueno, sí son veraces porque llevan una métrica y una estadística, pues en realidad real, enfocándonos, pues bueno, en el derecho electoral, ¿no? En el monitoreo a esos partidos políticos. Entonces, mi pregunta es, ¿usted qué opina? ¿Es correcto? O de verdad, yo ayer pensaba también que, pues bueno, pudiera ser manipulable al final del día, que siendo un software que lo crea una persona, pudiera ser en cierto modo manipulable, o si es correcto y acertado que estas nuevas tecnologías puedan ayudar a poder realizar pruebas incluso que pudieran ser la diferencia o no para, pues bueno, para que un partido político en específico pues pudiera ser beneficiado o desacreditado. Gracias, David. Muy interesante algunos de los planteamientos que has hecho. Mira, en el caso de influencers, ¿se imaginan que al denunciante le pidiéramos que demostrara su contrato con el Partido Verde Ecologista de México? Ayer leía yo algunas líneas del libro de Luis Espota, El primer día, de cuando el que era presidente dejó de ser presidente con motivo del cambio periódico que se tiene que dar. Y recordaba cuando llamó a alguno de sus colaboradores acusado de haber cometido pillerías y le decía el colaborador despedido, a ver cómo nos va de aquí en adelante. Y le decía el presidente, en ese momento todavía presidente, depende para usted de cómo haya dejado sus cuentas. Y decía el colaborador, perfectamente claras. Ya están los auditores revisando todo y tenga usted la seguridad de que todo resultará bien. Y pensó el presidente, claro, los pillos, igual que los gatos, tienen el cuidado de cubrir muy bien el excremento que dejan. Sí, son pillos, no son tontos, aunque la palabra utilizada en el libro es otra. Bueno, no podríamos pedirle al denunciante demuestra que efectivamente hubo un contrato entre el partido y esta persona para que en época de veda hiciera propaganda a favor del partido. Pues es realmente imposible demostrar. Claro, se cometen muchas veces errores y se dejan huellas de qué se pagó, cuánto se pagó, cómo se pagó y en dónde se pagó.
pero estas ya son pruebas indiciarias. Ya no es la prueba directa, sino pruebas indirectas que el tribunal debe tomar en cuenta y debe valorar con mucho cuidado para poder llegar a la conclusión. Y aquí además, partir de presunciones. La presunción, personas como X, como Y o como Z, voluntaria y espontáneamente hacen propaganda política. Veo la sonrisa de Francisco, como la de todos nosotros. Pues obviamente no. Ellos no hacen servicio político gratuito, trabajan. Su voz y su imagen cuesta. Y a partir de ahí, la presunción que tenemos como juzgadores. Y esta presunción se va a fortalecer con indicios. A ver, ¿cuáles son los ingresos bancarios de esta persona? ¿O cuáles son sus gastos? Porque le pueden haber pagado en efectivo. ¿De dónde obtuvo el efectivo que gastó para pagar lo que está pagando? Yo desde hace muchísimos años, cuando era secretario general, platicaba con algunos consejeros y les decía, ¿por qué no hacer un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos de fiscalización? Que quien dice que donó realmente tenga la capacidad jurídica para donar, perdón, capacidad económica para donar, pero además que haya manifestado esa donación, esa aportación al partido en su declaración de ingresos, porque debe ser una donación que deba ser deducible. Sí, hagamos un tejido entre Instituto Electoral, Secretaría de Hacienda y Comisión Bancaria y de Valores, y podemos hacer una buena labor de fiscalización. Que el que da efectivamente se demuestre que dio y que hay capacidad económica para dar y que declaró lo que dio. No podemos aceptar lo que dice el presidente de la República, fue una aportación para la causa. No, momento, toda aportación para toda causa tiene que reconocer un origen, un destino y una declaración. Todo debe ser claro. Este tema de los influencers es un tema interesante y que nos puede llevar a nulidad de elecciones, no como sucedió en 2021, solo en un distrito en Michoacán, sino que pudiera ser incluso un problema a nivel nacional, porque toda esta publicidad prohibida se hace a nivel no solo nacional, se hace a nivel global. Lo que está en Internet está para todo mundo. Luego, el tema de monitoreo. Para mí le falta todavía al Instituto Electoral Nacional en especial un monitoreo mejor y mayor para una mejor exactitud en la fiscalización. Pero también falta un poco de modestia en el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional no puede llevar a cabo la fiscalización de todas las precampañas y de todas las campañas electorales desde el punto de vista de ingresos y egresos. Tiene que apoyarse en los 32 institutos locales, que cada instituto local se haga cargo de la fiscalización de las elecciones de su entidad, elecciones de gobernador, elecciones de diputados al Congreso local y elecciones de integrantes de ayuntamientos. Si cada uno hace su parte, es mucho más fácil y creíble llevar a cabo la fiscalización de ingresos y egresos de partidos políticos, de candidatos y de candidatos independientes. Pero si todo lo quiere monopolizar el Instituto Nacional, no va a poder como no ha podido.
Y este monitoreo debe llevarnos incluso a un concepto más amplio y adecuado de actos anticipados de campaña y actos de precampaña o anticipados de precampaña. En este momento, como está la legislación, pues no se puede sancionar a ninguno o a ninguna de todas las corcholatas que están haciendo campaña electoral para 2024. No podemos decir siquiera que están haciendo precampaña anticipada. Están haciendo campaña anticipada. No se les puede sancionar porque formalmente, de acuerdo a la definición legal, pues no están en tiempo de hacer campaña anticipada. Y además, solo a alguien carente de inteligencia se le va a ocurrir decir, voten para mí como candidato a presidente de la República. Si llegan a estas actividades, no es por tontos, sino justamente por inteligentes y porque tienen estrategas y están pagando todo esto. ¿De dónde se paga? ¿Tienen capacidad económica para pagar? ¿Cuánto cuesta cada uno de estos estrategas? ¿Ellos están declarando sus ingresos? ¿Están pagando impuesto? ¿Y de dónde está o de dónde sale lo que se les paga? ¿Es comunicación social institucional? Estaría siendo contradictorio con lo previsto en los párrafos 7º y 8º del artículo 134 de la Constitución. Claro, si se declara constitucional la reforma de diciembre y de marzo, pues ya todo será libre y podrán hacer todo lo que quieran. Pues ya también para qué el Instituto Electoral, que le encarguen a la Secretaría de Gobernación, como era antes, que lleve a cabo las elecciones y que como era antes, el presidente de la República determine quién gana y quién pierde. Sí, cuidado, estamos viviendo una etapa muy difícil. Todo lo que logramos avanzar de 1990 a la fecha anterior a 2018, se puede perder. Y vamos a regresar a una etapa que ya vivimos los que tenemos más años, que no han vivido los que son jóvenes y que yo espero que no experimenten, porque en esos casos nos volvemos como ciudadanos un cero a la izquierda. Nuestro voto no cuenta, nuestro voto no se cuenta, nuestro voto no vale. Si no es que el instituto que existe haya sido perfecto. Toda obra humana tiene sus defectos. Todos los seres humanos tenemos nuestros errores. Pero ha sido un instituto que ha funcionado bien desde su creación en 1990. Pero más que el instituto, los ciudadanos, porque los ciudadanos integrantes de mesa directiva de casilla son los que reciben el voto de los conciudadanos, los que cuentan esos votos y asientan el resultado en las actas de escrutinio y cómputo. Todo lo que sigue después del escrutinio y cómputo no es más que el resultado de sumas y restas. Los cómputos es suma de resultados. Es excepcional que se lleve a cabo un nuevo escrutinio y cómputo. Sí, el auténtico valor del sistema democrático que estamos viviendo descansa fundamentalmente en los ciudadanos. Pero por supuesto, toda la organización corresponde al Instituto Electoral. Y ahí es en donde está todo este tema de monitoreo, de auditorías, de revisión o fiscalización de ingresos y egresos, en donde se tiene que hacer un trabajo sumamente profesional, especializado, transparente, bien hecho.
No podemos pensar que a Félix Salgado Macedonio se le quitó, se le canceló el registro como candidato solo por un acto arbitrario del Consejo General. No, y tampoco porque no haya declarado 10,000 pesos. No, fue porque no rindió informe de ingresos y egresos de precampaña. Esa fue la razón. Y la ley así lo establece. No es un acto caprichoso de nadie. Es simple y sencillamente aplicar la ley. Y lo mismo pasó en Michoacán. Si las candidaturas canceladas fueron conforme a derecho. En fin, sí, el monitoreo es sumamente importante, David. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Adelante, Francisco. Bueno, doctor, pues Sí. como no creo que próximamente lo pueda obtener así como ahorita con tenerlo aquí de frente, lo que pude leer de su currículum es de que usted fue el presidente del tribunal en el 2006, en la elección presidencial. Y pues también veo que nuestro señor presidente tiene una sensación que por ahí algo estuvo turbio. Pues ahora sí, yo en 2006, su servidor, fungí como supervisor electoral en el entonces IFE, y pues yo pude constatar de que los ciudadanos fueron, contaron, y no vi nada extraordinario en lo que a mí, mi pequeña función respecta. Pero usted, que fue el presidente del Tribunal Electoral en esa elección fundamental, ¿qué nos puede decir? ¿Qué pruebas hubo? ¿Qué argumentos se plantearon? ¿Cuál fue su disyuntiva de decir si me presentaron algo, no me lo presentaron? ¿O la ley estaba ambigua, que no contemplaba algunas situaciones que estos defensores de la democracia presentaban? Entonces, ahí que nos pudiera decir, pues ya aprovechando lo que lo tengo aquí de frente, pues para tenerlo de experiencia y poderlo comentar también a mis compañeros por acá. Gracias. Gracias, Francisco. No era yo presidente en 2006, yo era secretario general de acuerdos. Sí, fui designado magistrado el 31 de octubre de 2006 y fui presidente de noviembre de 2006 a agosto de 2007. Algunas de las sentencias que yo propuse, que se aprobaron por unanimidad, molestaron al presidente de la República, Felipe Calderón, y entonces el presidente, con la complicidad de mis compañeros, armaron todo un teatro que costó el cargo a mi coordinadora de asesores y mi salud. Tuve que presentar renuncia porque estaba casi ciego y sordo cuando presenté la denuncia. Si alguien puede ver todavía la videograbación de esa época, podrá advertir cómo me quitaba y me ponía los lentes tratando de leer. No leía yo, no podía ver las letras, ni con lentes ni sin lentes. Mi alto nivel de glucosa en la sangre me provocó casi un coma diabético y tuve que presentar renuncia a la presidencia. Pero de la elección de 2006, yo era secretario general de acuerdos y me encargué de revisar todo el recuento que se llevó a cabo en más de 12,000 paquetes electorales en sede de consejos distritales. Las diligencias de apertura de paquetes y de nuevo escrutinio y cómputo que no tenía fundamento fue un atrevimiento de los magistrados de la Sala Superior. Insisto, yo era secretario general. Fue para resolver, conforme a derecho, la queja del Partido de la Revolución Democrática, que alegaba error o dolo en el cómputo
en varios distritos. No se impugnó la totalidad. Y los magistrados, después de revisar todas las demandas, que fueron demandas de machote, perdón el uso de la expresión, pero todas las demandas que se presentaron eran copia una de la otra, salvo una que llamaron el recurso madre, o el juicio madre, o la demanda madre, no me acuerdo exactamente. Sí, pero salvo esa, todas las demás fueron copias. De tal manera que no había conceptos de agravio individualizados por distrito, sino que era repetición de conceptos de agravio, y por tanto, la mayoría de ellos inoperantes, porque eran genéricos, si no eran para el caso específico. La elección de presidente de la República se puede impugnar por el resultado del cómputo distrital en cada uno de los 300 distritos. Pero en todos los casos habrá razones específicas para esa impugnación, y no fue así. A pesar de no tener fundamento, los magistrados acordaron la apertura de estos paquetes en el número de distritos, no recuerdo cuál fue, pero fueron más de 12,000 paquetes. Para poder abrir los paquetes electorales en sede de consejos distritales, se comisionó al presidente y secretario de cada consejo distrital para abrir los paquetes y llevar a cabo el nuevo escrutinio y cómputo. Pero además se pidió la colaboración de magistrados de salas regionales. Cada magistrado presidió la apertura de paquetes en cada consejo distrital. Como no había suficientes magistrados, porque eran como son ahora 5 salas, no existía la sala especializada, solo eran 15 magistrados y magistradas. Y el número de paquetes y de distritos fueron mucho más. Se pidió apoyo al Consejo de la Judicatura para que magistrados de tribunales colegiados y jueces de distrito presidieran esas diligencias. Pero además se convocó a los representantes de todos los partidos políticos en cada consejo distrital y se convocó a medios de comunicación. Todas fueron diligencias públicas de nuevo escrutinio y cómputo. Y no se encontró error. El candidato perdedor postulado por el PRD declaró en esa ocasión que sus representantes en mesa directiva de casilla se habían vendido. Y más de un representante dijo: yo lo representé porque me convenció, porque yo confiaba en usted, nunca me vendí. Y eso consta en los medios de comunicación de aquella época. Y por supuesto, la revista Proceso tiene varios artículos en este sentido. La elección de 2006 fue conforme a derecho. Hubo errores de manejo de sistema, no manejo del sistema, sino de sistema de trabajo en el Consejo General. Como no había una orientación cierta de la votación, porque hubo casi empate, si se acuerdan, la diferencia entre primero y segundo lugar fue de 1.58%. Y el presidente, Carlos Ugalde, no quiso dar los resultados que provenían del programa de resultados electorales preliminares por temor a incurrir en error. Se omitió el informe en esa ocasión. Y después, pues vino todo esto haciendo un símil con 1988. Se cayó el sistema e hicieron que ganara el candidato del PAN. Hasta donde vimos, y a mí me consta porque yo estudié todos los asuntos, fueron 290 y tantos juicios de inconformidad,
Yo estudié todos los asuntos. Yo era secretario general y tenía el deber de saberlo todo. Sí, pero además me tocó dar la cuenta en esa ocasión. Para poder dar cuenta del resultado de la elección, tuve que estudiar todo el dictamen que elaboró la comisión integrada en esa época por el magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata y la magistrada, que en paz descanse, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Sí, ellos se encargaron de todo. Me entregaron el dictamen un día antes de la calificación electoral. Hice la cuenta y tuve que revisar no solo el dictamen, sino el estudio que ya llevaba de todos los juicios de inconformidad promovidos por los partidos políticos. Y lo dije y lo escribí además, lo tengo dicho por escrito. La elección de 2006 fue conforme a derecho. Y este atrevimiento de los magistrados después motivó la reforma legal para establecer ahora ya en la ley que cuando la diferencia entre primero y segundo lugar sea de 1% o menos, se debe hacer un nuevo escrutinio y cómputo total. Obviamente si hay petición de parte interesada. Sino la elección de 2006, como todas las elecciones recientes, me tocó vivir la de 1988, en la que no éramos todavía competentes para nada. Era todavía la Cámara de Diputados, erigida en colegio electoral, la que hacía el cómputo nacional y la calificación de la elección presidencial. Sí, tuve la suerte de vivir la elección de 88, la de 94, la de 2000, que fue la primera en que la Sala Superior hizo el cómputo final, el cómputo nacional y la calificación de la elección. Para el 2000 yo ya era secretario general de acuerdos del tribunal. Fui designado en noviembre de 1996. Así que me tocó vivir esa. Y me tocó como magistrado y como presidente de la comisión dictaminadora en 2012 calificar la elección en la que ganó el candidato del PRI. Esa sí me tocó calificarla de manera directa y después como integrante del colegiado. Realmente la calificación de 2012 la hice yo con los secretarios de 3 ponencias. Y digo yo porque los otros 2 magistrados dijeron que no firmarían nada que no hubiera aprobado yo previamente. Y eso es Vox Populi en el tribunal, para todos los que eran secretarios en esa época. Sino la elección de 2006 fue conforme a derecho. Y ahí están todas las constancias y todos los expedientes, si es que no se han destruido. Perdón, Daniel, adelante. No, maestro, estaba yo pensando en un planteamiento similar al que le había yo hecho antes. Ahora con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, obviamente son tecnologías que están como el recién popularizado el chat GTP y pues diferentes aplicaciones de inteligencia virtual que crean pues ahora sí que imágenes muy similares a los seres humanos, y que se les puede poner voces artificiales, pero muy similares a seres humanos, y el chat GTP puede crear diálogos, para que después se conviertan a voz, que a la vez se le pueden poner a esos, digamos, humanos virtuales o avatars. ¿Qué retos ve usted
digo, de por sí en derecho probatorio el sistema mexicano ya está como atrasado, ¿no? Y obviamente la tecnología, esta nueva tecnología está tan avanzada que está espantando a agentes que están avanzados en tecnología. Eh, ¿Qué retos ve usted en esa aplicación en cuanto al derecho probatorio, especialmente en el área electoral? Digo, porque ahora con esas tecnologías, pues simplemente alguien que está en otro país y con las redes sociales puede crear, violando la ley, un personaje que lo pueda hacer viral o que pueda pagar para hacerse viral, aún dentro de los periodos de veda electoral o de pre-campaña o eso. ¿Qué auguraría usted o cómo ve usted que se tenga que adaptar el sistema probatorio mexicano a esas nuevas tecnologías? Gracias, Daniel. Un problema complejísimo, de verdad. Pero más que adaptarse adaptarse el derecho probatorio, habrá que tener cuidado en la designación de los jueces. Sí, porque el tema del derecho probatorio se puede mantener como está. El problema viene en la valoración de la prueba. ¿Se acuerdan que veíamos en el transcurso de nuestro diplomado apreciación de la prueba, calificación de la prueba y valoración de la prueba? Y en la apreciación decíamos qué quiso decir o qué dijo el testigo y cómo lo dijo en vía de ejemplo. Aquí también la prueba tecnológica o científica, no sé a dónde quedaríamos, si en lo científico o simplemente en lo tecnológico, debe aguzar el sentido del tribunal, del juzgador, sí, su sentido de inteligencia, su experiencia, su raciocinio. Acuérdense, decíamos, la prueba también es razonamiento, también es argumento. Entonces, tratar de descubrir la realidad de la falsedad. ¿Realmente son sujetos, seres humanos, o son entes creados con el apoyo de la tecnología y la ciencia para establecer estos diálogos? Obviamente es probable que también del lado positivo avance la ciencia y que podamos, por otra prueba científica, demostrar qué es lo que ha sido grabado y qué es lo que realmente corresponde a la realidad, a la verdad. Probablemente se buscara, estoy imaginando, ni siquiera inventando, estoy imaginando el movimiento de los ojos. ¿Hay ojos? Vamos a pedirle a un científico que nos diga si en esa imagen hay ojos, hay un ser humano o hay una imagen creada aparentemente como ser humano. La voz, ¿hay movimiento gutural o no hay movimiento gutural? Sí, la ciencia tiene que apoyar también al tribunal. Y esto que estoy diciendo, me acordé, hace pocos días, vi una entrevista con Ignacio López Tarso, fallecido también ya, y platicaba una de sus experiencias con estos directores extraordinarios, uno de ellos que era fotógrafo, no recuerdo el nombre, no sé si alguno de ustedes se acuerde, creo que Gabriel Figueroa, ¿sí? Que como director de la película le preguntó al personal asistente, creo que es en la película de Macario, creo, no estoy seguro, ¿qué madera le pusieron a López Tarso para cargar? Y le dijeron, no recuerdo el tipo de madera que no pesa para que no haga tanto esfuerzo. Y que Gabriel Figueroa les dijo, pónganle madera de verdad, pónganle 40 kilos, fue lo que dijo el actor,
40 kilos de leña. Lo que quiero es ver el movimiento de las arterias. Quiero ver el sudor del mecapal. Quiero ver la mirada. Quiero ver el cansancio en su cuerpo. Esto me lleva a lo que decías, Daniel, porque seguramente la ciencia también nos apoyará para poder diferenciar entre un ser real y un ser creado, entre una voz natural y una voz artificial creada para aparentar un diálogo. Ya todo esto nos están llevando temas como, ¿cómo se llama ese programa de Campeche de la gobernadora? Algo del jaguar. Algo del Marcos jaguar, del Jaguar. ¿verdad? Bueno, sí, que se escucha claramente que la voz no es la voz natural de la persona a quien se le está atribuyendo haber dicho lo que se dice que dijo. Es evidente, sí, pero seguramente la ciencia nos va a ayudar también, Daniel. Entonces, lo que debemos tener cuidado es en escoger a los jueces preparados, jueces inteligentes, jueces con experiencia o con alguna experiencia. Obviamente no de juzgador, si lo vamos a designar por primera vez. Sí, pero ¿qué hacía antes de ser designado? ¿Era abogado postulante? ¿Era del servicio de carrera jurisdiccional? ¿O era académico? Hago estas tres acotaciones porque para mí los jueces deben provenir de los tres ámbitos: de la práctica, de la judicatura y de la academia. Si juntamos estos tres elementos, vamos a poder hacer, quizá pensemos en juzgados colegiados. Vamos a poder hacer tribunales de gente competente. No podemos pensar en que se elija a los jueces. Solo una mente perversa puede pensar en que el juez sea electo. O una mente absurda. ¿Por qué? Porque que no haga campaña. Y entonces, ¿cómo va a ser electo si no hace campaña? Que haga campaña. Si va a hacer campaña, ¿qué va a prometer? ¿Quién va a votar por un juez que diga, yo voy a ser objetivo, voy a ser imparcial, voy a actuar conforme a derecho? Pues probablemente nadie, porque todos quisieran que les dijera, yo votaré por ustedes, por los pobres, o por la clase media, o por los albañiles, o por los campesinos. Y entonces ya no tenemos jueces objetivos ni imparciales. No, el juez tiene que ser de formación profesional en alguna de las áreas, insisto, academia, postulancia o judicatura. Y debemos de pensar en la edad. Un juez que haya tenido experiencia profesional auténtica, experiencia profesional mínimo de 5 o 10 años. Para ser magistrado o ministro de la Suprema Corte, yo pediría no 10 años. Para ser ministro de la Corte, 15 o 20 años. Y no 35 años de edad. Algo más. Nuestra esperanza de vida ya es mucho mayor. Me preocupa en nuestra realidad ver lo que pasa en Francia. ¿Sí? La protesta porque se aumentó la edad para la jubilación. No recuerdo si a 62 o a 64 años, pero 64 años para jubilarme y estoy protestando. No, y yo creo que este aumento de esperanza de vida nos debe llevar también a pensar en un servicio mayor, de más tiempo, que implica para nuestro sistema mayor cotización, para que no tengamos una cantidad de jubilados pagados miserablemente y que tengamos que obligarlos a que después de jubilados
anden buscando trabajo o que los veamos haciendo labores que no son propias de la actividad profesional que llevaron a cabo durante muchos años. Se critica a jueces y magistrados porque ahora se retiran, no es el caso de los electorales, no tenemos ese beneficio, lo peleamos y nunca lo obtuvimos, se retiran con un 80% de lo que perciben los que están en activo. Hombre, si el 80% es mucho, porque puede ser mucho efectivamente, creo que un 50% sería digno después de haber cumplido un número determinado de años de servicio o una edad. Sí, por ejemplo, en varios estados de la República se ha establecido el retiro obligatorio a los 70 años o a los 75 años, depende de la entidad federativa. Me parece correcto, me parece justo. Retírate a los 75 años si quieres. Si no, sigue trabajando, porque tal vez a los 75 años me sienta fuerte y capaz de seguir trabajando. La magistratura electoral yo la he propuesto y la sigo proponiendo para mínimo 15 años, igual que los ministros, pero que sea un cargo terminal. Después de ser magistrado, ningún otro cargo. Pero también tener cuidado en la edad, porque si pido, como se pide actualmente constitucionalmente, 35 años como mínimo, y doy un nombramiento para 9 años, ¿qué va a hacer el exmagistrado de 44 años de edad? ¿Cómo le digo que no trabaje en otra actividad? ¿O cómo voy a pagarle una pensión vitalicia cuando todavía tiene casi otro tanto de años de vida, de posible vida? Si no, tenemos que pensar en estos temas. Si bien es cierto que en algunos cargos se podría disminuir, porque hay jóvenes inteligentes, preparados, prudentes, que a los 18 años podrían ser buenos diputados. Pero pensar en un juez a los 25 años, yo creo que no. Sí, que primero obtenga experiencia y después que venga a ser juez. Y para ser magistrado, no 35 años, sino un poco más. Y para ser ministro de la Corte, un poco más. Y su cargo terminal como es actualmente. Y en la materia electoral, igual. Para ser magistrado de sala regional, vamos a pensar que los 35 años, y no cargo terminal como no lo es actualmente, pero en sala superior sí. Y yo cuando menos, aumentaría 10 años más, a 45 años, con un mínimo de 15 o 20 años de experiencia profesional. Porque esto nos empataría ya edad y experiencia. Si a los 25 años más o menos el promedio de titulación y 20 años de experiencia, 45 y 15 del cargo, estamos pensando en que se concluye el cargo a los 60 años y que el retiro sea voluntario. ¿Qué es lo que debemos hacer con los que ya concluyeron su encargo? Llevarlos a la asesoría y a la academia, que formen nuevas generaciones de juzgadores con toda la experiencia que traen. O bien otro tipo de actividades en donde puedan seguir prestando sus servicios, cuando menos por 10 años, para que a los 70 se puedan separar con una jubilación digna. Y por supuesto, pensar en las cuotas también. Se paga bien al magistrado, vamos a pedirle cuotas racionales para que cuando se retire pueda tener una jubilación digna. Bien.
¿Algún otro tema? Se nos está acabando el tiempo, nos quedan 20 minutos. Daniel, creo que habías levantado la mano o ya, no, ya participaste. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere comentar algo? Sí, sí, doctor. Básicamente, dos temas. Adelante, José Ángel. Ya lo comentamos alguna vez, el tema que está de boga ahora y que nos ha complicado un poco, sobre todo el tema de la valoración probatoria, el tema de los casos de la violencia política y razón de género. Ya lo comentamos, lo de la reversión de la prueba, que en su momento fue, pues lo toman como tal y acá en sala superior lo comentan y acá lo toman como una regla total y tajante. Entonces hay que modular siempre. Y otro tema que pudiéramos contarnos ya para el trabajo que tenemos que hacer, a mí no me queda claro lo que se refiere a las facultades discrecionales para el juzgador. Como tal, ya hablamos de los sistemas probatorios, hablamos de la normatividad como tal, hablamos del proceso mental que genera convicción de la valoración, lo acaba usted de decir. Yo digo, pues no me queda claro hasta dónde las facultades discrecionales. Si nos dan un sistema libre de valoración de la prueba y el proceso es interno, yo cómo acotarme a una discreción o no al momento de valorar la prueba, pues sí me gustaría que me empleara un poquito más de qué debemos entender por una facultad discrecional para poderlo aterrizar de una manera correcta en el trabajo y guiarlo bien, porque sí está en el programa como tal, pero usted mismo ha dicho que el programa debe ser objeto de una reestructuración y una modulación más didáctica, como usted excelentemente lo ha hecho. Quisiera que pudiera esos dos temas. ¿Hacia dónde va el tema de la valoración de la prueba en materia de violencia política y razón de género? Más allá de la facilidad probatoria y más allá de temas de la valoración, de quién la tiene, quién la puede tener o no, y el tema de las facultades discrecional al momento ya de valorar la prueba. Por favor, sería lo que quisiera. Acuérdate, José Ángel, que ya habíamos dicho el tema de la discrecionalidad o facultades discrecionales del juzgador en materia probatoria se refiere a facultades para mejor proveer o mejor resolver. Y tenemos disposición expresa en los códigos procesales, en especial, decíamos, del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es de aplicación supletoria en nuestra materia, y también cité como ejemplo el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en donde se establece, entre otras reglas, que para el tribunal no rigen las limitaciones y prohibiciones que están previstas para las partes. Por eso, varios autores llaman facultad discrecional. Pero además, si no mal recuerdo, leímos alguna tesis de jurisprudencia de sala superior, en donde se sustenta la tesis. Se denomina facultad discrecional porque no constituye una carga o una obligación para el tribunal. El tribunal tiene que valorar si hace falta o no ejercer esas facultades probatorias. Y una de sus limitantes, habíamos dicho, no sustituir a la parte que debió probar. Y por otra, no incumplir el principio de igualdad procesal. ¿Sí? No romper con las reglas del debido proceso. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea necesario en materia probatoria puede ser ordenado por el tribunal para dictar una sentencia justa. Siempre tiene que estar debidamente fundado y motivado. Sí, a eso se refiere la facultad discrecional. A mí no me gusta la palabra discrecional. Sin embargo, está así en varias obras, en varios tratadistas que usan la palabra. Yo prefiero hablar de diligencias para mejor proveer, y de ello se habla también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque también se usa la expresión diligencias para mejor resolver. Sí, bajo las tres expresiones, pero sobre todo diligencias para mejor proveer o diligencias para mejor resolver, pueden encontrar en la literatura jurídica. En cuanto al tema de violencia política, me parece que aquí lo que tenemos que hacer
es una explicación un poco mejor, mayor o más clara. ¿Qué es lo que sucede cuando hay violencia política en contra de las mujeres por razón de género? Partimos de la presunción de que la mujer denunciante o la mujer actora, depende de en qué procedimiento o en qué proceso nos encontremos, si la mujer está diciendo la verdad. Esa es la presunción. Por tanto, si dice la verdad, la parte denunciada o posible responsable o demandada es la que tiene la carga de probar que no es cierto lo que está diciendo la mujer. ¿Para qué? Para destruir la presunción que tiene el juzgador de que la mujer está diciendo la verdad. ¿Sí? ¿Para qué son las pruebas? Para descubrir la verdad. Pero la verdad estamos presumiéndola desde el momento en que vemos la demanda de la mujer. Nos dice la verdad. Entonces, por eso yo les decía, para mí no hay reversión de la carga de la prueba, sino debido a las circunstancias del hecho y cómo se llevan a cabo estos hechos, es que la carga de la prueba se aplica para el presunto responsable de la conducta de violencia. Él es el que tiene que demostrar su conducta lícita, no la denunciante la que demuestre la conducta ilícita. ¿Por qué? Porque casi siempre el que comete violencia va a cuidar de que no haya pruebas. Es raro el caso del que comete violencia lo haga de manera pública. Sí, en un acto de campaña, lo que hemos visto en el caso de Iliatenco. Sí, no voten por las mujeres porque no tienen capacidad para gobernar. Las mujeres son buenas para la cocina. Sí, no más mujeres en el poder. Cosas por el estilo. Bueno, ya no tenemos más que probar porque está plenamente probado que hubo violencia contra las mujeres. ¿Quién es el responsable de esa violencia? Depende de en qué plano estemos. Estamos ante una denuncia para que sea sancionado el que incurrió en esa conducta, o estamos ante una demanda de nulidad de la elección por violencia política que incidió en la libertad del voto de la ciudadanía. Sí, aquí es en donde cambian muchas cosas. Si estamos ante la nulidad, ya no interesa quién lo hizo. No importa quién, sino a quién perjudicó. ¿Y a quién perjudicó? Perjudicó a la ciudadanía que no pudo, o que presumimos no manifestó su voluntad libre y cierta, sino inducida por toda esa propaganda negativa. Las mujeres no sirven para el poder. Es tiempo de hombres. Fuera mujeres del cargo. Y otras cosas más que no siempre se pueden repetir. Sí, ¿hacia dónde va? A lo que vamos es a un respeto total entre los sujetos de derecho electoral que participan en las campañas. ¿Quiénes son esos sujetos? Pueden ser partidos, pueden ser ciudadanos, pueden ser organizaciones políticas de otro tipo, pueden incluso ser extranjeros, no importa quién sea. Vamos a ver cuál es la pretensión en el caso concreto, invocando violencia política para saber qué resolver, antes cómo proceder. Sí, para mí la tendencia es esa, respeto total entre todos los que participen en la política. Claro, como dije en alguna ocasión en sesión pública, respeto total no significa tratarse con flores. Sí, simplemente con respeto, que eso no implica inhibir la crítica, pero para criticar, pues podemos usar el lenguaje autorizado por la Real Academia y la crítica puede ser fuerte. Sí, no necesito decirle ratero, pero
dispuso de los recursos económicos y están tales procedimientos administrativos o tales denuncias que concluyeron con un proceso penal en el que se les sancionó de esta manera. Sí, depende del caso concreto. O simple y sencillamente la crítica. Oigan, ¿cómo pretende la reelección? Vean cómo están las calles, llenas de baches, calles sin banquetas, calles, en fin, sí, ¿es crítica? Por supuesto que sí es crítica. Yo prometo que nada de esto va a existir si ustedes votan por mí. Sí, sin necesidad de tener que usar palabras de otra naturaleza. La crítica siempre debe estar presente para poder evitar votos para un candidato y ganar votos para el crítico que promete un gobierno mejor. Sí, pero en materia de violencia, para mí es eso, evitar la violencia. ¿Y por qué la prueba para el que comete la conducta? Para mí, por la presunción de veracidad de lo que dice quien fue víctima de esa conducta de violencia política. Sí, solo con pruebas se puede destruir la presunción. Creo que de esto no ha hablado ninguno de los que han abordado el tema. Presunción de veracidad de lo que dice la víctima de la violencia política. Pero para mí es eso. Espero haberte contestado, José Ángel. Sí, muchas gracias, me dio mucha luz al respecto. Y pues sí, hay un elemento más que nos complica más el tema, en el tema de violencia política de género, el denominado quinto elemento de la jurisprudencia, cuando dice que esta violencia, que estos hechos, aparte de estar acreditados, se puede acreditar que se cometen contra alguien por el hecho de ser mujer, que Claro. también es algo que complica mucho nuestro trabajo y que es una evolución en la que no estamos subidos. Ese tema, elemento de acreditar que la violencia, pues la violencia, el trato diferenciado, las situaciones se pueden acreditar más fácilmente que la víctima reciba esos tratos por el hecho de ser mujer, pues también es otro elemento que los agresores cuidan a veces. A veces es evidente. Claro, tienes toda la razón. Pero en lo que decía, por ejemplo, sí resulta evidente, las viejas no sirven para el poder. Claro, ahí sí. Sí, ahí es clarísimo, pero no siempre lo dicen así. Y entonces tiene uno que revisar con mucho cuidado tanto lo que se dijo, lo que se escribió, lo que se difundió, cómo se difundió, entre quiénes, en fin, lo que denominamos con las expresiones circunstancias de modo, tiempo y lugar, que difícilmente podemos explicar. Tiempo no hay problema, ¿cuándo? Lugar, ¿en dónde? Pero modo, ahí es en donde vamos a encontrar muchos problemas. Aunque la respuesta es fácil, ¿cómo? Modo implica cómo, pero ahí es en donde vienen los problemas, ¿cómo y cuándo? Bien. ¿Alguien más? Con gusto, José Ángel. ¿Alguien más? Voy a tener que hacer lo que la Constitución, pedir paridad. Eduardo, adelante. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Eduardo. Le agradezco mucho que haya compartido sus conocimientos con tanta vocación y profesionalismo. En este caso, me gustaría preguntar acerca del tema de la prueba presuncional. Tengo conocimiento de que hay determinados Claro que sí, Eduardo. casos donde queda expresamente plasmado cuándo se aplica la prueba presuncional, como por ejemplo en el Código Civil. ¿Mande? Sí. Mira, Que antes sí. sí. Adelante, adelante. Lo que le quería preguntar es que si solo en aquellos casos donde Te está escuchamos, expresamente Eduardo. contemplado se puede aplicar la prueba.
Una disculpa, es que creo que Mira, mi internet va un yo poco mal, tengo la entonces tesis. se va retrasando. Sí, sí, hay problema de internet, pero creo que sí alcanzamos a escuchar las preguntas. Mira, el problema de las presunciones. Para mí, las presunciones no son pruebas. Hablamos de dos especies de presunciones, la presunción legal y la presunción humana. La presunción humana la hace el juzgador. Yo normalmente sostengo que el juzgador lleva a cabo la elaboración de la presunción hasta el momento en que dicta sentencia. Y entonces ya no es presunción, sino convicción. Y por tanto no necesita ser probada. Ya es la convicción del tribunal, es la convicción del juzgador. Pero hace unos minutos, hablando de violencia política en contra de las mujeres por razón de género, les decía, para mí es una presunción de que la mujer víctima o que se dice víctima está diciendo la verdad. Al ser una presunción de inicio en el proceso, debe la parte que está señalada como autora de esa violencia, tiene que demostrar que no cometió esas conductas o esa conducta. Y hablábamos de la jurisprudencia que considera que aquí hay un caso de reversión de la prueba o de la carga de la prueba. Yo les decía que no. Simplemente si hay una presunción del tribunal, toda presunción para no ser aplicada debe ser destruida. Y por tanto, el que es señalado como responsable de la conducta de violencia tiene que demostrar que su conducta no constituye violencia política. E incluso una negativa lisa y llana. No es cierto porque yo no estaba en el lugar a la hora que la señora dice que incurrí en esta conducta violenta. Claro, no es suficiente la negativa, porque implica una afirmación. Yo no estuve ahí ese día, en ese lugar, a esa hora. Demuestra en dónde estabas. Sí, entonces tiene que completar. Y no estuve ahí porque no tengo el don de la ubicuidad. Yo estuve en tal parte y tengo estas pruebas para acreditar lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, el tema de las presunciones, les digo, es un tema difícil, pero lo más fácil, la presunción legal. La presunción legal es norma jurídica. La presunción legal está en la ley. Por tanto, no es prueba. Es norma jurídica que el tribunal tiene que aplicar, la haya o no invocado el actor o el demandado o el tercero interesado o el coadyuvante. Bajo el principio iura novit curia. El tribunal conoce el derecho, por tanto que lo aplique. Si no aplica, su resolución estará indebidamente fundada y motivada. Y solo en vía de ejemplo, tengo aquí a la mano el Código Civil, en vía de ejemplo, el artículo 324 del Código Civil. Se presumen hijos de los cónyuges, salvo prueba en contrario, uno, los nacidos dentro de matrimonio. Pero más que presumirse hijo de los cónyuges, se presume hijo del esposo. ¿Por qué? Porque la maternidad es un hecho jurídico que se admite o que admite prueba directa. Estaba embarazada. El embarazo no se puede ocultar, salvo casos excepcionales.
Pero lo que definitivamente no se puede ocultar es el nacimiento o el parto, por mejor decir. Fulanita parió, aunque normalmente no decimos parió, ¿verdad? Decimos elegantemente dio a luz o tuvo un bebé. Pero este es un hecho casi notorio. Todo mundo sabe que fulanita tuvo un bebé. Sí, entonces la presunción realmente es para el esposo. Todos los hijos que tenga la esposa durante el matrimonio son hijos del esposo. Y no se admite prueba en contrario. ¿Sí? Es una presunción jure et jure. Tenemos que aplicar la ley. Así, toda presunción legal es norma jurídica y por tanto no es prueba, es ley y la debe conocer el tribunal y la debe aplicar. Sí, el tema de presunciones es interesante. Tenemos en materia electoral una presunción constitucional importantísima. Si un candidato o el partido incurre en rebase de topes de campaña y este rebase es de 5% o más, y entre el primero y segundo lugar hay una diferencia de 5% o menos, se entiende que hay una conducta causal de nulidad de la elección. Es una presunción que está en la Constitución y que no puede ignorar ningún tribunal electoral, porque es tanto para el Tribunal Federal como para los tribunales locales. Si se demuestra que hubo rebase de topes de gastos de campaña y que este rebase fue de 5% o más, y el ejercicio de fiscalización se debe concluir inmediatamente después de la jornada electoral, pues tenemos la prueba, hubo rebase de topes de gastos de campaña y tenemos el cómputo municipal, distrital, local, lo que sea según la elección. Ya sabemos si la diferencia entre primero y segundo lugar alcanza a ser de 5% o es menos. Si es menos y hay ese rebase de topes de gasto de campaña, se declara la nulidad de la elección sin más. No requerimos de más pruebas. La Sala Superior ha dicho otra cosa. Sí, para mí no. ¿Por qué? Porque está como mandato en la Constitución y se tiene que aplicar la presunción. Sí, ahí hay una presunción de que esa conducta es dolosa, es determinante, es grave y por tanto causa la nulidad de la elección. Sí, el tema de presunciones es un tema interesantísimo que hay que estudiar un poco porque todo mundo lo tiene como pruebas. Para mí no son pruebas. O es inferencia del tribunal, presunción humana, o es norma jurídica, presunción legal. Bien, si hay alguna otra intervención, adelante. Si no, damos por concluida nuestra sesión. Son las 6:49 y teníamos en principio hasta las 6:45. Si hay alguna otra intervención, adelante. Daniel, adelante. Maestro, nada más antes de que se me vaya, darle las gracias por todo. Realmente en lo personal aprendí mucho. Espero en otra ocasión, como diría una canción de los 60, coincidir con usted, para poder seguir aprendiendo usted. Le agradezco mucho el profesionalismo y la capacidad pedagógica que tiene usted, y la claridad con la que transmite el conocimiento. Se lo agradezco mucho, doctor. Muchas gracias. Gracias por tus palabras, Daniel. Realmente no hay ningún secreto. Llevo 47 años como profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM. He hecho doble vida, la vida jurisdiccional y la vida en la academia. Sí, agradezco mucho tus palabras y lo hago además con mucho gusto. Me gusta
para mí es una pasión, es una debilidad la academia. Así que lo hago con mucho gusto. Daniel, te agradezco tus palabras. Bien, pues espero que nos podamos ver en algún otro curso, que podamos platicar de estas inquietudes y muchas más. Y si me dan la oportunidad de exponer algunos temas, con mucho gusto lo hago. Me preparo, trato de prepararme. Si hay alguna habilidad pedagógica, como dices, Daniel, yo soy creyente. En todo caso, esa es una gracia que Dios me dio. No hago ningún esfuerzo, pero tampoco tengo ningún mérito en ese sentido. Sí he estudiado cuestiones de didáctica, pedagogía, técnicas de la enseñanza y cosas por el estilo, pero lo demás pues, es una gracia de Dios, que yo agradezco mucho y espero que sea en beneficio de otros. Perdón para los que no sean creyentes, yo sí soy. Un abrazo para todos, gracias por su atención en todo este tiempo y espero, como dice Daniel, que coincidamos, lo dijo también Francisco, que coincidamos en algún otro curso, en alguna otra actividad académica. Gracias a todos por su atención. Gracias, doctor, y hasta luego. Hasta luego, gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor, por todo. Gracias. Adiós, gracias, Eduardo. Gracias, compañeros. Un placer compartir con ustedes también. Y gracias Hasta luego, a la compañero. parte de apoyo de la tecnología también. Muchas gracias.